Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Estudiaremos Ezequiel capítulo 16. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Señor, en este momento especial, queremos agradecerte por tus múltiples y maravillosas bendiciones. Gracias, Padre, por concedernos tu gracia, la cual nos da impulso para vivir, para hacer tu voluntad. Por eso hoy queremos, al abrir tu palabra, pedirte que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, nuestro director, y que nos enseñes a través del estudio del capítulo 16 de Ezequiel, lecciones que podamos aplicar a nuestra vida y poderla compartir con otras personas. Gracias por todo, gracias por escucharnos y concedernos tu bendición. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 16 de Ezequiel es el capítulo más largo que encontramos en este libro. Se acusa a Judá de inmoralidad espiritual. Aquí se cuenta la historia del pecado de Israel y su infidelidad al amor de Dios, con una descripción detallada de su carácter sórdido y despreciable. Es una alegoría que usa un lenguaje que resulta chocante para el lector moderno, porque hoy no se habla de una manera tan franca. Pero a aquellos a quienes está dirigido este mensaje están acostumbrados a esta forma de hablar, por lo cual no les resulta chocante. Es el resumen de la historia de Israel y sus infidelidades. Leamos los versículos 1 y 2. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, haz conocer sus abominaciones a Jerusalén. Entonces el texto relata toda su historia de maldad. Pero al final del capítulo hay una luz de esperanza que el Señor extiende a este pueblo. La primera parte muestra la condición de Jerusalén, que es comparada con una recién nacida en completo abandono. Miremos el versículo 3. Dile que así ha dicho el Señor Dios a Jerusalén: en cuanto a tu origen y a tu nacimiento, eres de la tierra de los cananeos. Tu padre fue un amorreo y tu madre una hetea. Israel se jactaba de su origen como descendiente de Abraham. La tierra que ellos habitan era tierra de naciones paganas. Este mensaje fue un duro sarcasmo contra Israel, que ahora se compara como si descendiera de los habitantes paganos que habitaban la tierra que ahora están poseyendo, que es Palestina. El parecido del carácter era de mayor importancia que el hecho de proceder del mismo linaje. En los versículos 4 y 5 se presenta a la nación en su infancia como una niña abandonada en el desierto, práctica común entre los paganos para que el bebé muriera, privada de los cuidados elementales dados a los recién nacidos, a quienes se les corta el ombligo y en esa época se lavaban y se frotaban con sal, porque la sal tiene poder curativo y preserva. Esta situación de abandono, de olvido de un bebé sin cuidados, dice la traducción del lenguaje actual, al contrario la abandonaron como si fuera basura. Al parecer es la descripción de Israel en la época de su esclavitud en Egipto. Entonces se pasa a describir el tierno cuidado de Dios por esta criatura abandonada, en los versículos 6 al 14, a quien adopta, a quien cuida y la hace crecer. Versículo 6. Pero pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre, y estando tú en tu sangre, te dije, vive, te dije, sí, vive en tu sangre. A pesar de su condición tan triste y repulsiva, Dios se presenta como un viajero que la ve y se apiada de ella, la cuida. La esclavitud en Egipto fue terrible. En medio de la humillación y la muerte de los primogénitos, Dios prosperó a esta nación. Así que la cubrió, la limpió, la hizo multiplicar, es decir, creció como nación. Entonces el Señor contrae matrimonio con esta nación, en referencia al pacto que hizo con Israel. Versículo 8 dice:
Entonces extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Este es el pacto del Sinaí. De allí, esta nación llegó a ser grande y próspera. Fue una nación que llegó a ser admirada por otros pueblos, porque el Señor la prosperaba. En los versículos 9 al 13 se habla de los preparativos para la boda y representan todos los dones que Dios le dio a este pueblo hasta llegar a la época de la gran prosperidad en el reinado de David y Salomón. Leamos el versículo 14. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor. Lo afirma el Señor omnipotente. Indiscutiblemente habla del tiempo de prosperidad en la época de David y Salomón. Se le recuerda al pueblo que su prosperidad y su gloria no se debían a ningún mérito propio, sino que debían a Dios lo que disfrutaban. La siguiente sección de esta alegoría es la degradante condición de Israel, que es peor que la de una prostituta al violar el pacto que hizo con su marido. Esto está entre los versículos 15 hasta el 34. Leamos el versículo 15. Pero confiaste en tu belleza y te prostituiste a causa de tu fama. Vertiste tu lujuria sobre todo el que pasaba, fuera quien fuera. La primera frase de esta sección es muy significativa. Pero confiaste en tu belleza. Una vez ha experimentado la prosperidad y la admiración de la nación, se olvidó de la fuente de esa riqueza que era Dios. Se cumple Deuteronomio capítulo 32 versículo 15 cuando dice: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Es común que los hombres olviden las bendiciones diarias de Dios, olviden las cosas buenas que el Señor les ha concedido. Dios condena la ingratitud de Israel. La ingratitud es algo que nos duele a los seres humanos. Un hijo que se olvida de los padres, una persona que se olvida del bien que le hicimos. Esa fue la realidad de Israel y es la realidad de muchos hoy, ingratitud a Dios. Por eso al final del tiempo, una de las características de los hombres perversos es la ingratitud. Leamos 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Así que esta es una característica del abandono total de Dios y de su bondad. Sigamos con Ezequiel capítulo 16. Ahora los versículos 16 al 20 hablan de otro aspecto que el confiar en su prosperidad trajo a Israel. Se denuncia que esta alegría es la prostitución de Israel, que significa hacer pactos con otras naciones que indiscutiblemente lo llevarían por el camino de la idolatría. El Señor había advertido en Éxodo 34, 15 y 16: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Y un aspecto triste es que Dios prosperó a Israel. Dios lo hizo que lo que ella era. Y ella tomó los dones que Dios le dio y se los dio a los dioses paganos. Los ofreció a las naciones para que vinieran a adorar a esos falsos dioses. Además de la práctica de ofrecer a sus hijos en sacrificio a esos dioses falsos, olvidando quién era. ¿No has conocido de los días de tu juventud cuando estabas desnuda por completo, cuando estabas envuelta en tu sangre? Dice Ezequiel capítulo 16, versículo 22. Es el pecado de la ingratitud. La nación había gozado de todos los privilegios
y había sido ensalzada hasta el cielo debido a sus prerrogativas. Dios se empeñó en hacer prosperar a su pueblo, pero ellos se olvidaron de esos dones e hicieron las cosas a su manera, desviándose completamente del camino de salvación. Es terrible olvidar el pasado, porque allí vemos de dónde venimos y nos dice hacia dónde vamos. En los versículos 23 al 26 nos habla de lo terrible de su maldad. Entonces el Dios del cielo, al ver su empeño en hacer alianza con las naciones idólatras, al caminar por sendas de pecado, Dios va a castigar su soberbia. Esto hará que incluso los filisteos, que fueron sus enemigos eternos, sintieron vergüenza de Israel. Leamos el versículo 27. Por eso te dejé caer en manos de los filisteos, tus enemigos de siempre, y hasta ellos se avergonzaron de tu mal comportamiento. Porque por lo menos los filisteos fueron leales a sus dioses, pero Israel cambió el verdadero Dios por dioses de mentira. En los versículos 28 al 29 dice que buscaron fortaleza en los egipcios, en los asirios y en Babilonia. Leamos los versículos 30 y 31. Cuán débil es tu corazón, dice el Señor Dios, porque has hecho todas estas cosas, obras de una prostituta atrevida, al edificar tus plataformas en el comienzo de cada camino y tus altares que hiciste en todas las plazas. No has sido como una prostituta, porque tú despreciaste la paga. Esta exclamación condena el apetito enfermizo del deseo carnal. Los pecados que se cometen con frecuencia debilitan la naturaleza moral hasta que las facultades de la voluntad son destruidas. El hombre es entonces esclavo de su concupiscencia. La gran verdad es que el Evangelio de Jesús es completamente capaz de transformar tales corazones endurecidos por el pecado. Israel se había desviado completamente del camino que Dios le mostraba. En los versículos 30 al 33 describe esa ansiedad por el pecado tan arraigado en la experiencia de Israel, ya que lo común es que la prostituta recibe dones, pero ella es peor que una prostituta. Versículo 34. Eres tú quien paga para que vengan. Solo en eso eres diferente a una prostituta. Es decir, es ella la que ofrece dones para la idolatría. Es ella la que sacrifica a sus hijos a Moloc. Su desviación es tal que ha caído a lo más profundo de la degradación. Entonces el terrible castigo se anuncia sobre esta nación infiel entre los versículos 35 al 43. El Señor le dice, por cuanto, es decir, ha enumerado su cantidad de faltas, entonces viene el castigo. Leamos los versículos 36 y 37. Así ha dicho el Señor Dios, por cuanto han sido vertidos tus recursos, ha sido descubierta tu desnudez en tus prostituciones, con tus amantes y con todos tus ídolos abominables, y les ha dado la sangre de tus hijos. Por eso, he aquí que voy a reunir todos tus amantes con quienes tuviste placer, a todos los que amaste y a todos los que aborreciste, los reuniré contra ti de los alrededores. Ante ellos descubriré tu desnudez y verán toda tu desnudez. La exhibición pública de mujeres disolutas e inmorales, así como su apedreamiento subsiguiente, eran prácticas conocidas en el antiguo Israel a manera de un espectáculo vergonzoso. Es así como delante de sus amantes, es decir, delante de las naciones vecinas con las cuales Israel se había aliado, verán el castigo que Dios traerá sobre esta nación negligente debido a su ingratitud. El Señor aplicará la justicia, versículo 38. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre. Es decir, la sentencia es clara contra el adulterio. Leamos Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y la muerte será por apedreamiento, que es lo que describe el versículo 40 de Ezequiel 16. Leamos. Harán subir contra ti una muchedumbre de gente que te apedreará y te atravesará con sus espadas. Además, incendiarán tus casas, es decir, destrucción total.
Finalmente se describe el cumplimiento de esta sentencia en Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 9, y dice: y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Aquí aparece como figura de un esposo celoso que completa el castigo de su esposa adúltera. La retribución acaba como cuando se extingue el fuego que ha consumido todo lo que es combustible. La ira de Dios se consume en Israel. Y termina esta sección contando las cosas por las cuales Dios da esa sentencia, versículo 43. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por eso yo también traeré tu conducta sobre tu propia cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Al aplicar el castigo pleno sobre los pecados de Israel en la destrucción de Babilonia, la ira de Dios quedará satisfecha. Cuando olvidamos por qué estamos aquí, para qué vivimos, cuál es nuestro origen, qué es lo que Dios desea para nosotros, cuando pasamos esto por alto, solo nos queda la soledad y la muerte. La condición pecaminosa de Judá y Jerusalén será peor que los pecados de Sodoma y Samaria y debe ser castigada. Es el tema de los versículos 44 hasta el 59. Leamos los versículos 44 al 46. He aquí que todo el que suele usar refranes usará este refrán contra ti diciendo: de tal madre, tal hija, tal tú eres hija de tu madre. Ella aborreció a su marido y a sus hijos. Eres hermana de tus hermanas, que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. La madre de ustedes fue una Etea, y su padre un amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, la cual con sus hijas habita al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma, la cual con sus hijas habita al sur de ti. Este pasaje es por demás un pasaje difícil de entender y aplicar. Debemos recordar que es una alegoría. Número 1. Se presenta una mujer que ha sido desechada por su marido. En este caso, la idolatría era ese adulterio y ellos habían apostatado. Se juntó con otras naciones para ir en contra de lo que Dios había señalado. Número 2. Israel, que se preciaba de ser una casta especial, pero que era la mezcla de varias naciones, había actuado como las naciones paganas que lo presidieron, olvidando a Dios y adorando a los ídolos. Número 3. Se presenta a Samaria y a Sodoma como hermanas, la grande Samaria y la pequeña Sodoma como si todavía existiera. Aunque Sodoma hace mucho había sido destruida y nada quedó de ella, pero es usada para ilustrar la terrible maldad de Israel. Comparada con ellos, su pecado, el pecado de Israel, fue mayor, porque tenía más luz y fue rodeada de privilegios. Esto nos hace recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 15, cuando dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo contra la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Los privilegios que Dios da conllevan una gran responsabilidad. Israel fue rescatada por el Señor, fue protegida, cuidada y prosperada. Se le construyó el templo, que era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, pero ellos se rebelaron. Esto no ocurrió en Sodoma. Por lo tanto, a mayor privilegio, mayor responsabilidad y mayor castigo. Por eso la acusación del Señor en Ezequiel capítulo 16, versículo 48 es la siguiente: vivo yo, dice Jehová el Señor, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Su pecado está basado en el privilegio que Dios le concedía. Actuaron en deslealtad a Dios peor que estas naciones e imitaron su conducta en contra de los menesterosos. Y en el versículo 51 dice: sin embargo, Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas. Esta frase debe entenderse a modo de comparación. Samaria y Sodoma, en comparación con Judá, parecían ser inocentes.
Los seres humanos frecuentemente nos comparamos con los demás para mostrar que ellos son más pecadores que nosotros. Esta conducta lleva a la ruina, porque con lo único que debemos compararnos es con el inmaculado carácter de Dios. En cuarto lugar, pero hay algo interesante que aparece en estas acusaciones. Versículo 51, la última parte, y versículo 52. Y ha justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanos, lleva tu vergüenza en los pecados que cometiste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate, pues, tú también, y carga tu ignominia, por cuanto has justificado a tus hermanas. El hecho que los pecados de Judá eran graves, debido a los privilegios recibidos y quizás comparados con los de Sodoma y Samaria, pues parecen menores los pecados de estas dos naciones que los pecados de Israel. Sin embargo, estas naciones no fueron libradas de su destrucción, por lo tanto Israel tampoco lo será. En quinto lugar, otro aspecto es que Israel miraba con desprecio a las naciones paganas, pero ellos estaban en una situación peor que ellas. Número 6. El castigo vendrá sobre esta nación debido a que no cumplieron su pacto de fidelidad con Dios. Y termina esta sección con una tremenda afirmación en el versículo 59. Porque así ha dicho el Señor Dios: haré contigo como tú hiciste al menospreciar el juramento e invalidar mi pacto. Israel incumplió la parte del pacto en el cual Dios haría de Israel una nación especial, rodeada de privilegios. Estos fueron dados para divulgar el conocimiento de las leyes de Dios por medio de la demostración de la verdad en sus vidas y también mediante la obra misionera activa. Pero ellos fracasaron en ambos sentidos y rompieron el pacto con Dios. Pero el capítulo termina con una hermosa promesa de perdón y restauración, versículos 60 al 63. Sin embargo, yo me acordaré de mi pacto que hice contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto eterno. Entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas mayores que tú y a las menores que tú, las cuales daré por hijas, pero no a causa del pacto hecho contigo. Pues yo estableceré mi pacto contigo, y tú sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu afrenta, cuando yo haga expiación por todo lo que has hecho, dice el Señor Dios. Pero hay algo que se destaca en este capítulo. Israel cambió. Israel fue la que violó el pacto. Israel fue infiel. Pero termina diciendo que todo lo que hizo Israel no cambia lo que Dios es. Dios ama a este pueblo rebelde y desea salvarlo y le ofrece hacer un nuevo pacto eterno. Ese nuevo pacto es similar al anterior, solo que lo volverá a hacer de nuevo. Si este pueblo se arrepiente, si este pueblo vuelve de su mal camino, Dios lo perdonará, Dios lo restaurará y hasta le entregará las naciones de Samaria y de Sodoma, es decir, a todas las naciones de la tierra. Este perdón ofrecido de Dios estará siempre en la mente de todos, recordando la gran misericordia de Dios por este pueblo. Dios desea sanar a este pueblo y donde abundó la maldad, abundó la gracia de Dios. Lamentablemente la historia nos dice que Israel no fue fiel a ese pacto con Dios. Y ahora esa promesa del pacto es no a una nación nueva, sino a todos los individuos que acepten a Cristo como su Salvador. Con Él hace un pacto nuevo con Dios. Dios hoy está dispuesto a perdonar y salvar. Dios está dispuesto a restaurar, porque nada hará cambiar el carácter de Dios. Dios es siempre fiel. Dios siempre está dispuesto a salvar y restaurar. Solo permite al Señor obrar en tu vida para que entonces las promesas del pacto sean una realidad en tu existencia. Que hoy sea un día para experimentar estas bendiciones que el Señor quiere otorgarte. Así que acércate al Señor, entrégate a Él y Él hará su obra en ti. Que Dios te acompañe. Es mi oración.
Amén.